que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Juan 17:15. ¿Qué versículo más poderoso? Estas palabras forman parte de la oración intercesora de Cristo que hizo antes de la cruz. No es una enseñanza pública, es una conversación íntima entre el Hijo y el Padre. Y es en el contexto de su inminente sacrificio. La escena ocurre justo antes de la traición y el arresto de Jesús. Está dentro del capítulo 17, en el Evangelio de Juan, y es conocido ese capítulo como el capítulo de la oración sacerdotal de Cristo. Jesús ora aquí específicamente por sus discípulos y luego por los que creerían por medio de ellos. El contraste es clave. No que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Cristo no pide escape. Cristo pide preservación. Oh, hermanos, hay oraciones que nacen de la necesidad. Hay oraciones que nacen del miedo. Hay oraciones que nacen de la angustia. Pero en Juan 17 encontramos esta oración que nace del amor eterno. No es Pedro orando, no es Juan orando, es Cristo orando. Y no está orando por sí mismo, está orando por ¿quiénes? Por nosotros. Gloria a Dios. Tenemos quien ora por nosotros. Pero qué oración más reveladora. Jesús no está orando porque tengamos carro, porque tengamos una buena casa, porque vivamos en comodidad. Él está orando por supervivencia espiritual. Porque Cristo sabía algo que nosotros muchas veces olvidamos. Y es que el mayor peligro no es morir físicamente. El mayor peligro es morir espiritualmente. Por eso hoy el mensaje se titula: Cuando Cristo ora por tu supervivencia espiritual. Jesús está orando en la antesala de la cruz, a pocas horas del Getsemaní. Él sabe que será arrestado, él sabe que será golpeado, él sabe que será escupido, él sabe que será crucificado. Pero antes de enfrentar su propio sufrimiento, él ora por sus discípulos y por aquellos que habían de creer en él, entre los cuales estás tú y estoy yo por su gracia. Hermanos y hermanas, antes de nuestro versículo de memoria, hay algo que él dice en el verso 14. Vamos a leerlo. Juan 17:14. Juan 17:14. En este versículo nosotros vamos a encontrar la razón y el motivo de su súplica. Dice así, Juan 17:14. Yo les he dado tu palabra y el mundo, ¿qué cosa, hermanos? Los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Aquí está. Aquí está el motivo de nuestro versículo de memoria. Aquí está, hermanos, la razón por la cual
el Señor ha suplicado lo que nos hemos aprendido esta noche y que hemos internalizado en nuestra mente. El punto era que el Señor les había dado su palabra y el mundo, ¿qué cosa, hermanos? Los aborrecía. Y nosotros leemos ahí aborrecía, pero en el griego es odio. Hermanos, habían recibido la palabra, pero el mundo había reaccionado, ¿de qué manera? Con odio. ¿Por qué será que el mundo reacciona con odio contra el que ha recibido la palabra? ¿Por qué será que el mundo reacciona con odio contra el que ha recibido la palabra? Porque el que recibe la palabra, oiga bien lo que le voy a decir, no el que lee la palabra, no el que oye la palabra, es el que la recibe. Y el que la recibe es el que la guarda en su corazón, la vive, la pone por obra y se deja transformar por esa palabra. Y cuando hay transformación por parte de la palabra, el mundo, dice Cristo, reacciona con odio. Porque, hermanos y hermanas, la palabra cambia la identidad de aquel que la recibe. Cuando nosotros recibimos la palabra, no la oímos, no, sino que la recibimos. Oh, hermanos, esa palabra lo cambia a uno. Esa palabra cambia nuestro sistema de valores. Esa palabra le cambia a uno la forma de vestir. Esa palabra le cambia a uno hasta la forma de hablar. Esa palabra le cambia a uno hasta las decisiones que uno hace. Hermanos, la manera de vivir de uno cambia cuando uno recibe la palabra. Es entonces que somos mejores esposos, mejores esposas, mejores hijos, mejores padres, mejores madres. Somos mejores miembros de iglesia. Porque hemos recibido la palabra y la palabra tiene poder para cambiarlo a uno. Si un esposo sigue siendo el mismo pésimo, el mismo malcriado, el mismo impaciente, si la esposa sigue siendo la misma enojona y todo el tiempo con pleitos en la casa, si el hijo siempre sigue rebelde y está el sábado en la iglesia, es porque no ha recibido la palabra. Viene a la iglesia solo a oír la palabra. Se pone en el YouTube solo a oír la palabra, pero la palabra no hace ningún cambio porque no la recibe. Entonces no hay cambio, no hay identidad. O si hay identidad, es la misma, la del viejo hombre. Oh, mis hermanos, cuando la palabra se recibe, el mundo lo nota. El mundo lo nota. Y dice el Señor, ellos han recibido la palabra y el mundo los odia. Hermanos, Cristo sabía que sus seguidores no tendrían un camino fácil. Pero aún así, Él le dice a Dios, no ruego que los quites del mundo. Porque no quería que los quitara del mundo. A ver. Hermanos, ¿por qué no quería que los quitara del mundo? Versículo 18 de aquí mismo de Juan 17. ¿Por qué no quería que los quitara del mundo? Versículo 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Hermanos, aquí está el porqué. Aquí está el porqué Él le decía al Padre que no los quitara del mundo. Porque ellos tenían una misión para el mundo. Los discípulos no tenían que ser retirados, sino que tenían que ser enviados. Hermanos, aquí hay un principio. Y es que la iglesia no fue diseñada para escapar del mundo, sino para testificar al mundo. Usted como cristiano
El Señor no lo llamó, ni lo ha diseñado como cristiano para que escape del mundo, sino para que le predique al mundo, para que usted le testifique al mundo. Y esto conecta con Mateo 5:14. Vean ustedes lo que dice aquí. Mateo 5:14. Dice acá. Mateo 5:14. Vosotros, dijo Cristo, ¿qué cosa? Sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte, ¿qué cosa, hermanos? No se puede esconder. Hermanos, si los discípulos hubieran sido quitados del mundo, exactamente, ¿quién hubiera llevado la luz? Porque estamos contestando la pregunta de por qué Jesús le decía a su Padre que no los quitara del mundo. Hermanos, no habría luz, no habría testimonio, no habría evangelización si Cristo hubiera dicho, quítalos porque como yo ya me voy, quítalos también a ellos de aquí porque pobrecitos, no quiero que sufran. No, el Señor sabía que a este mundo de tinieblas había que alumbrarlo con el mensaje. Hermanos, la luz solo tiene sentido donde hay oscuridad. Y Cristo pidió que el Padre no quitara a los discípulos del mundo, porque la misión de ellos era ser luz en el mundo. Mire lo que es el don de profecía. Los seguidores de Cristo han de estar separados del mundo en sus principios e intereses. Pero ¿qué cosa, hermanos? No deben aislarse del mundo. En el campo podemos vivir, pero no es el propósito de irnos a vivir al campo para aislarnos. Debemos de vivir en el campo a una distancia que podamos ir a donde el mundo se mueve para ir a predicarles el evangelio. Pero lamentablemente algunos han agarrado la salida al campo, pero para centrarse en ellos. Les gusta mostrar sus calabazas, les gusta mostrar sus cultivos, pero no muestran estudios bíblicos, no muestran evangelismo, no muestran almas que están ganando. Esa es una salida del campo centrada en el yo. Y a una distancia que ni siquiera puedes ir allá a buscar a las almas. Hermano, mira lo que dice allí. Los seguidores de Cristo sí, han de estar separados del mundo en sus propios intereses, en sus principios e intereses, pero no deben aislarse del mundo. Porque nosotros tenemos una misión en el mundo. Y es la de alumbrar con el evangelio. Dice, el Salvador trataba constantemente con los hombres. No para alentarlos en cosa alguna que no estuviese de acuerdo con la voluntad de Dios, sino para qué cosa? Para elevarlos y ennoblecerlos. Me santifico, dijo él, para que también ellos sean santificados. Así también el cristiano ha de morar entre los hombres, a fin de que el sabor del amor divino pueda ser como la sal para preservar el mundo de la corrupción. Consejo para maestros, página 306. Hermanos y hermanas, el Señor tiene un plan con sus discípulos y con aquellos que habrían de creer en Él por la palabra de estos discípulos. Y era de que todos los que creyeran en Él y recibieran su palabra fueran luz para el mundo. Luz para el vecino que vive en tinieblas. Luz para la colonia, para el vecindario, para el rancho, para el lugar donde estemos, hermanos. Allí en el rancho donde estemos. Allá en la parcela donde estemos. En el apartamento donde estemos. En la ciudad donde estemos. Donde quiera, allí el Señor nos tenga. Allí debemos de ser, ¿qué cosa? Luz para el mundo. Sigue diciendo el don de profecía. Los cristianos deben distinguirse del mundo. ¿Cómo qué cosa? Como los portaestandartes de Dios
que muestren en sus vidas la influencia de la gracia transformadora de Cristo. Oiga eso. Mire lo que tenemos que hacer. Debemos distinguirnos como los portaestandartes de Dios, que mostramos en nuestra vida la influencia de la gracia transformadora de Cristo. Oiga eso, gracia transformadora. Esa no es gracia barata. Esa no es gracia para seguir uno igual. Esa es gracia transformadora. Hermanos, así nos debemos distinguir. Dice que se los ha reunido para que se sienten con Cristo en lugares celestiales, para que puedan revelar al mundo y a los ángeles y a los hombres una representación perdurable del mundo eterno. Miren lo que debemos ser nosotros. Deben mantener, dice la palabra, de vida, advirtiendo a los hombres acerca de las demandas obligatorias de la ley de Dios. Dios quiere que sus siervos sean, ¿qué cosa? Superiores, pero no en la carne, sino ¿en qué? En el espíritu. Yo quiero ser superior a mi esposa, pero no en la carne. Quiero ser superior a ella en el espíritu. Porque si soy superior a ella en la carne, yo seré para ella un hombre orgulloso, un hombre pésimo, un hombre arrogante, un hombre que maltrato. El Señor no quiere ese tipo de superioridad en mí como esposo. El Señor quiere que yo sea superior a ella en el espíritu. Y cuando ella mire que yo soy superior en el espíritu, ¿qué va a querer hacer ella también? Ser lo mismo. Ponerle al par del esposo, para que así los dos seamos superiores en el espíritu. Y ahora los hijos, ¿qué van a decir? ¡Wow! Mira nuestros padres. Nuestros padres han cambiado. Nuestros padres, la gracia los ha transformado. Y cuando vengamos a sentir, los hijos van a estar con nosotros en la iglesia también. Porque eso va a venir por añadidura. Dice, Dios quiere que sus siervos sean superiores. Desea que obedezcan sus preceptos, que son más elevados que los del mundo. Preceptos que son, ¿qué cosa? Una copia de su carácter. ¿Cuáles son esos preceptos? Los 10 mandamientos de la ley de Dios. Esa es la copia del carácter de Dios. Dice, los que realmente creen en Jesús colaborarán con Él, mostrando a los mundos no caídos y al mundo caído un carácter logrado a la semejanza divina. Deben demostrar que poseen un gozo más elevado y santo que el del mundo. Los seguidores de Cristo deben procurar mejorar el tono moral del mundo. Pero si yo me pongo a oír las mismas rancheras que oyen los del mundo, ¿cómo estoy yo? ¿Estoy arreglando el tono moral del mundo yo ahí? Si yo me pongo a reír de las cosas de doble sentido que hablan los del mundo, y yo hasta participo, ¿cómo estoy arreglando yo el tono moral del mundo? ¿Estoy siendo sal de la tierra yo allí? ¿Estoy siendo luz? No, yo soy tiniebla igual a ellos. Hermanos, el Señor dijo, ustedes son la luz del mundo. Entiendan cuál es el papel de ustedes aquí en este mundo. Es para alumbrar, es para disipar oscuridad, para disipar tinieblas, es para levantar la santa ley de Dios, es para reflejar el carácter de Dios a través de la obediencia a esa ley. Dice, no deben descender al nivel del mundo pensando en que haciéndolo lo van a elevar. Cuidado. Es que como él va al baile, pues yo voy al baile también, porque de esa manera lo voy a jalar. No, hermano, hermana. Dice, debe haber una notable distinción entre quiénes. Entre los cristianos y quiénes. Y los mundanos. Hasta en la forma de reír. En la forma de vestir. Debe haber una distinción. El mundano tiene que saber que Cristo vive en mí.
Y cuando el mundano ve que Cristo vive en mí, el mundano entonces me confía sus problemas. El mundano entonces tiene confianza para decirme, ¿qué cree que puedo hacer? Porque el mundano, yo le inspiro confianza, porque mi manera de vivir es sal para él, que le da sabor, es luz que le disipa tinieblas. Y entonces el mundano dice, ¿será que usted puede orar por mí? Y cuando venimos a sentir, el mundano dice, ¿será que usted me puede visitar en mi casa? Hermanos, debe haber una notable distinción entre los cristianos y los mundanos en lo que se refiere a ¿qué cosa? A las palabras. ¿Y qué más? El vestido, el espíritu y tantas otras cosas. Esta distinción ejerce una influencia convincente ¿sobre quiénes? Sobre los mundanos. Ellos ven, dice, que los hijos y las hijas del Señor se separan del mundo y que el Señor los une a Él. Y pregunta, ¿quién desea ser elevado hasta el nivel superior? A ver, ¿cuántos aquí les gustaría ser elevados a ese nivel superior, hermanos? Oh, qué tremenda declaración, qué palabra tan contundente e inspiradora esta que hemos leído en A fin de conocerle. Páginas 303 a la 304. Dice la hermana Guay que ella estaba dormida una vez y se despertó así como angustiada. Vean lo que ella dice. Me desperté, dice, angustiada, y volví a dormirme y me pareció encontrarme en una gran asamblea. Un ser de autoridad, dice, hablaba al auditorio, señalando ¿qué cosa? Un mapa mundi. Y decía que aquel mapa representaba ¿qué cosa? La viña de Dios que debemos ¿qué cosa? Cultivar. Y cuando la luz, dice, celestial brillaba sobre alguno, debía ¿qué cosa? Transmitirla. Debían, dice, encenderse luces en los diferentes lugares que ese mapa mundi tenía. Y de esas luces, dice, se deberían de encender ¿qué cosa? Otras aún. Y me fueron repetidas, dice, las palabras, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y entonces dice, vi focos de luz que brillaban desde las ciudades y los pueblos, en las montañas y los llanos. Y vi que la palabra de Dios, dice, era ¿qué cosa? Obedecida. Y como resultado, en cada ciudad y en cada pueblo se levantaban monumentos a su gloria. Y su verdad era proclamada ¿en cuántas partes del mundo? En todo el mundo. Y luego dice, era una visión que ya estaba viendo. Y luego dice, el mapa fue quitado y fue reemplazado por otro mapa mundi, en el cual, dice, la luz brillaba solo en unos pocos lugares. El resto del mundo de ese mapa mundi, ¿cómo estaba? Sumergido en las tinieblas. Apenas, dice, si se percibían algunos rayos de luz aquí y allá. Y nuestro instructor dijo entonces en la asamblea del sueño que ya estaba viendo. Nuestro instructor dijo entonces, esta oscuridad, dijo, que muestra el mapa mundi, se debe a que los hombres han seguido su propio camino, han fomentado sus tendencias al mal, heredadas o adquiridas, y se han dedicado mayormente a la duda, la crítica y la acusación. Su corazón no es recto delante de Dios. Han escondido su lámpara debajo de ¿dónde? El almud es un cajón. Y lo que está diciendo aquí la sierva es que en ese mapa mundi habían muchos lugares en oscuridad, porque los que habían recibido la luz se habían negado a compartirla, se habían negado a alumbrar y se habían dedicado mejor ¿a qué cosa? A la duda, a la crítica, a acusarse unos con otros. En otras palabras, en vez de estar metidos en la obra de Dios para ver de qué manera llevaban adelante la obra, estaban más bien pendientes
de fulanito, de fulanita, que este me quiere, que este no me quiere, que por qué no me dieron cargo. En eso están. Cuando deberían de ponerse a dar la luz, a compartir la luz. Todo aquel que no le dieron cargo en la iglesia anduviera feliz si anduviera compartiendo la luz. Pero como no se pone a compartir la luz, anda molesto en la iglesia y anda pensando que nadie lo quiere y anda criticando y anda siempre con ese malestar, porque no se pone a hacer la obra para la cual Dios le ha llamado, que es para dar la luz, para alumbrar. Hermanos, si los lugares están en oscuridad y si mucha gente todavía está en oscuridad, es porque no hemos cumplido nosotros con el llamado, con el cometido, hermanos. Dice que el pueblo de Dios ha de permanecer como una luz para el mundo. Amén, hermanos. Y debemos comprender, dice, que sobre nosotros, ¿qué cosa recae? La solemne responsabilidad de reflejar rayos de luz en la senda de aquellos que no guardan los mandamientos de Dios. Cristo mismo ha declarado: vosotros sois la luz del mundo. Tenemos que tratar de ser, ¿qué cosa? Portadores de luz. Y así, hermanos y hermanas, el don de profecía se ha unido a lo que Cristo dijo: vosotros sois la luz del mundo, para explicarnos de una manera más amplia cuál era la misión de los discípulos y cuál es la misión de nosotros ahora. Y también para que veamos por qué razón no debían ser quitados del mundo. Para que entendamos por qué Cristo decía: no ruego que los quites del mundo. Porque había una misión para ellos, que era evangelizar al mundo, predicar al mundo, llevar el evangelio al mundo, alumbrar al mundo. Pregunto, ¿es esa la misma misión para nosotros? Claro, es la misma. Y hay de la iglesia que se olvide de esto. Hay del cristiano que se olvide de esto. No va a entender el propósito nunca por el cual Dios lo ha llamado. Hermanos, ellos debían permanecer en la tierra para revelar el carácter de Cristo en medio de la oscuridad del mundo. Pero creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo que para sobrevivir en la oscuridad del mundo necesitamos la protección de Dios, ¿sí o no? Y por eso es que el Señor pide en la segunda parte de la oración, ¿qué cosa? Que los guardes del mal. ¿Qué significa que los guardes del mal? Hermanos, la palabra guardar del mal en el idioma original griego tiene una connotación de custodiar cuidadosamente. Tiene una connotación de vigilar con atención constante, de preservar intacto a esa persona. En otras palabras, mis hermanos, cuando Cristo dice: no ruego que los quites del mundo, porque tienen una misión que dar todavía, tienen algo que hacer, sino que los guardes del mal, lo que está diciendo el Señor es: protégelos del mal que los rodea y del maligno que los persigue. Porque, hermanos, al hacer la obra de Dios, al cumplir con la misión, nosotros nos enfrentamos, como ya dijo el Señor, muchas veces con el rechazo, con el aborrecimiento, con el odio. Nos enfrentamos inclusive con la cultura. Nosotros aquí en este mundo enfrentamos un enemigo personal. ¿Quién es ese enemigo personal? Vamos a leer 1 Pedro 5:8. ¿Quién es el enemigo personal que nosotros enfrentamos? 1 Pedro 5:8. Dice la Escritura: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando ¿qué cosa? A quién devorar.
¿Quién es nuestro enemigo personal? El diablo. Hermanos, el diablo no quiere tu incomodidad. El diablo quiere tu caída. El diablo quiere tu apostasía. El diablo quiere tu destrucción espiritual. Él no solo quiere incomodarte. Él no te anda buscando para incomodarte, Él anda buscándote para devorarte, dice aquí la Escritura. Y Cristo, hermanos, Cristo anticipando eso, es que ha orado para que el Señor nos guarde del mal. Del maligno, hermanos. Oh, hermanos y hermanas. Otra vez, miren ustedes, no está orando por prosperidad económica. No está orando por éxito profesional. Está orando, hermanos, porque seamos guardados del mal. Porque haya supervivencia espiritual. Hermanos, porque podemos tener éxito. Podemos tener dinero. Podemos tener muchos bienes. Y aún así, perder nuestra alma. ¿Qué dijo Jesús respecto a eso? Marcos 8:36. ¿Qué dijo el Señor? Dijo el Señor, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere qué cosa? Su alma. ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? Hermanos, la idea es clara. Si una persona logra el máximo éxito aquí en la tierra, sería una tragedia total si pierde la vida eterna. El argumento de Cristo, hermanos, es bien devastador. Dice que si obtenemos lo temporal, pero perdemos lo eterno, ¿cuánto ganamos? Voy a hacer la pregunta otra vez. Si obtenemos todo lo temporal, pero perdemos lo eterno, ¿cuánto ganamos? Nada. No ganamos nada. Por eso es que el versículo que sigue, miren ustedes aquí del capítulo 8, versículo 37. Dice, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? Es decir, hermanos, pregunto, ¿tiene precio el alma? No. El alma no tiene precio. Por eso Jesús dice, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? El alma no tiene precio, hermanos. La salvación no se puede comprar. Oh, hermanos y hermanas, lo que se pierde ya no se puede recuperar en la eternidad. Por eso dijo Cristo, ¿de qué les sirve que se ganen el mundo si pierden su alma? ¿De qué les sirve? Que tengan éxito profesional, que tengan un buen trabajo, que tengan una cuenta de banco buena, con muchos recursos, que tengan muchas propiedades. Si al final pierden su alma, dice Cristo, ¿qué cosa? ¿De qué les sirve? Y no es que sea malo tener éxito profesional, no es que sea malo tener una cuenta de banco con dinero, no es que sea malo que tengamos bienes, no es que sea malo que tengamos una casa, no es que sea malo que tengamos nuestras cosas. Lo malo es que tengamos esas cosas, pero nuestra alma está vacía de Cristo. Cristo no vive en nosotros. Dice el Señor en ese contexto, ¿de qué serviría? ¿De qué sirve todo eso si al final vas a perder tu alma? ¿De qué sirve que ganes el mundo? Riqueza, poder, prestigio, éxito, placeres, reconocimiento. ¿De qué sirve todo eso si al final vas a perder tu alma? Hermanos y hermanas, perder el alma
significa perder la vida eterna. Perder, hermanos, el galardón. Así que perder la vida eterna es quedar fuera del reino de Dios. En otras palabras, hermanos, Cristo está aquí revelando un principio profundo. Y es que el valor del alma humana es mayor que todo el universo material. Por eso el mundo es temporal. O nos vamos a llevar las cosas que tenemos cuando vayamos para el cielo. Nada de lo que tenemos nos vamos a llevar. Miren, allí llegan a Shepherd pacientes diciendo estas palabras. Yo tenía un buen trabajo. Yo tenía dinero. Yo tenía una compañía. Tenía muchos trabajadores conmigo. Y todo se me vino abajo cuando agarré esta enfermedad. Ahí llegan a decir, de nada me sirvió todo lo que tuve. Cuando esta enfermedad me llegó, todo se vino abajo. Ya no pude sostener el negocio, ya no pude sostener la compañía. Mis trabajadores ya no me pudieron acompañar porque yo ya no podía estar al frente. Hasta ahora llegan, dicen, hasta ahora vengo a valorar cuán importante es la salud. Oh, mis hermanos, pues así como se valora la salud cuando ya estamos enfermos, así también vamos a valorar la vida eterna cuando ya estemos perdidos. Pero será demasiado tarde. Por eso Cristo dice, ¿de qué te sirve que te ganes el mundo si al final te vas a perder? Hermanos y hermanas, este texto que hemos leído de Marcos 8, 36 y 37 nos confronta con tres engaños comunes que hay en el mundo. Número uno, el engaño del éxito sin Dios. Muchas personas creen que la vida consiste en prosperar, en disfrutar y en triunfar. Pero Cristo dice, si todo eso lo logras, pero no lograste salvar tu alma, dice Cristo, ¿qué cosa? Todo eso fue inútil. Hermanos y hermanas, este versículo que hemos leído podría resumirse así. El peor negocio del universo es cambiar la eternidad por el mundo. O aún más directo, puedes perderlo todo en esta tierra y aún así salvar tu alma. Oiga, lo voy a repetir. Puedes perderlo todo en esta tierra y aún así salvar tu alma. Pero si pierdes tu alma, ¿cuánto perdiste? Lo perdiste todo. Miren lo que dice el don de profecía. No es la voluntad de Dios que su pueblo esté abrumado por el peso de la congoja, pero tampoco nos engaña. No nos dice, no temáis, no hay peligros en vuestro camino. No, Él no nos dice eso. Él sabe que hay pruebas y peligros y nos trata con franqueza. No se propone sacar a su pueblo de en medio de este mundo de pecado y maldad, pero le ofrece, ¿qué cosa? Un refugio que nunca falla. Amén, hermanos. Su oración por sus discípulos fue, no ruego que los quites del mundo, sino, ¿qué cosa? Que los guardes del mal. Dios es nuestro refugio, amparo y fortaleza. Sigue diciendo, su única esperanza es humillar su corazón ante Dios. Se lo está diciendo a un hermano. ¿Por qué? Le dice. ¿Qué aprovechará, le dice al hombre, si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Le ruego, le dice, que no cierre sus ojos a su peligro, no sea ciego a los intereses superiores del alma, a las benditas y gloriosas perspectivas de la vida mejor. Los ansiosos y agobiadores buscadores de ganancia mundanal son ciegos. ¿Y qué cosa? ¿Qué entienden ustedes por la palabra de mente? Una persona que no tiene razonamiento. Una persona que dice, mira, yo voy a aprovechar este negocio y me voy a dedicar a hacer plata y voy a dedicarme a trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y no me importa cuántas horas trabaje y no me importa si como bien o no como bien y mucho menos me importa ir al culto, mucho menos guardar el santo sábado. Ese es, ¿qué cosa, hermanos? Un demente. Un demente. No entiende.
Los ansiosos y agobiados buscadores de ganancia mundanal son ciegos y dementes. ¿Por qué? Porque se apartan del tesoro inmortal, imperecedero, por preferir ¿qué cosa? A este mundo. El brillo y el oropel de este mundo cautivan sus sentidos y las cosas eternas no son valoradas. Trabajan por lo que no satisface y gastan su dinero en lo que no es pan. Cuando Jesús les ofrece paz y esperanza y bendiciones infinitas por una vida de obediencia. Todos los tesoros de la tierra no serían suficientemente valiosos para comprar estos dones preciosos. Y sin embargo muchos, ¿qué cosa? Vuelve a decir, ¿qué son? Son dementes y se apartan del atractivo celestial. Dios nos libre de ser dementes nosotros, mis hermanos. Dios nos libre de ser dementes. Y que entendamos qué cosas en la vida tienen prioridad. Y lo que tiene prioridad es Cristo en nuestro corazón, hermanos. Nuestra salvación. Así que, hermanos, tuvo razón Jesús. Tuvo razón Jesús al pedirle a su Padre que nos guardara del mal, especialmente de que el mundo entre en nosotros. Porque ese es el mayor peligro de un cristiano, que el mundo entre en él. Hermanos, el problema no es estar en el mundo. El problema es que el mundo esté en nosotros. El problema no es que vivamos aquí en el mundo. El problema es que el mundo esté en nosotros. El mundo no necesita que nos vayamos. El mundo lo que necesita es que nos adaptemos. El mundo no quiere que nos vayamos. El mundo lo que quiere es que nos adaptemos a Él, que vivamos como Él, que practiquemos las cosas que practica. Hermanos, y cuando uno se adapta, pregunto, ¿hay persecución? No. ¿Te odia el mundo? No. ¿Te rechaza el mundo? No, porque tú estás adaptado. Hermanos, si nosotros nos adaptamos al mundo, el mundo nos neutraliza. Por eso dijo la sierva del Señor que la mayor fortaleza de Satanás no está en los pecados abiertos, sino en las concesiones pequeñas, aparentemente inofensivas, que le damos al mundo. Hermanos, la caída de un cristiano no comienza en público, comienza en secreto. Y la supervivencia espiritual se pierde en lo oculto antes de manifestarse en lo visible. Así que, queridos hermanos, la batalla no es contra sangre ni carne. La batalla es por tu alma. Cristo no pidió que nos sacara del mundo, sino que nos guardara del mal. Pero para ser guardado del mal, hay que permanecer con Cristo. Para ser guardado del mal, hay que permanecer en el Señor. Hoy, hermanos y hermanas, hoy Cristo sigue intercediendo por nosotros en el santuario celestial. Hoy Cristo sigue orando por nosotros. La pregunta es, ¿vamos a responder? ¿Cómo vamos a responder? Permaneciendo en el Señor. Y cuando permanezcamos en el Señor, seremos guardados del mal y sobreviviremos espiritualmente, como dice ahí, a toda crisis. Hermanos y hermanas, hay que vivir bajo la intercesión de Cristo. Hay que vivir, hermanos, siempre bajo la poderosa mano de Dios, humillados ante Él para que Él nos exalte cuando sea tiempo. Yo quiero hacer una pregunta y con esto voy a terminar. ¿A quiénes les gustaría que la oración de Cristo por su supervivencia espiritual, el Señor la siga haciendo por usted? ¿Quisiera usted que le pidamos a Dios en esta hora de que por favor siga orando por nosotros? Vamos a pedírselo de rodillas. Padre nuestro que está en los cielos, gracias por orar por nosotros. Gracias por la oración intercesora de nuestro amado Salvador. Gracias porque usted ha pedido, oh Señor,
que seamos guardados del mal. Padre, cuando seamos sacados de este mundo, va a ser cuando usted venga en poder y gloria y nos resucite si hemos muerto, y junto con los vivos que estén preparados y listos para recibirle, junto con ellos seremos sacados de este mundo para ir a vivir a la patria celestial. Mientras ese día no llegue, Señor, le pedimos que nos guarde del mal. Le pedimos que nos guarde del maligno. Le pedimos que nos guarde del odio del mundo. Pero le pedimos que nosotros seamos la luz del mundo. Le pedimos que nosotros podamos alumbrar al mundo. Le pedimos, Señor, que nosotros podamos verdaderamente ir por el mundo, proclamando su verdad y mostrando en alto el carácter suyo por medio de la obediencia a su santa ley. Padre, le rogamos en esta hora que la intercesión suya por nosotros siga siendo a nuestro favor. Pero le rogamos que nosotros aquí en la tierra podamos estar siempre permaneciendo a su lado. Le pedimos que su oración en el santuario nos sostenga aquí en la tierra. Se lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.